Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia, de nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy 16 de agosto del año 2026. Hoy tenemos noticias duras, sí. Tenemos también desde Colombia, Cuba, Brasil, Cuba, Guatemala, Irán, Kuwait, Rusia, USA, entre otros. Bienvenidos pues, estos son los titulares. Los horrores del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, terremoto sentido en 4 países, cambio en gobierno sueco, protestas de la comunidad, avisa a la alcaldesa de Bello, se podrá evitar la violencia, los más lesionados por terremoto, solidaridad con el pueblo del Chocó, inflación cae, pacto histórico acopia ayuda humanitarias contra adicciones en Bolivia, frenaría economía global, bombardea casas de Irán, destruye munición gringa en Kuwait, más bloqueo para Cuba, fortalece economía en Brasil, Rusia avanza en Ucrania y enseñanzas del terremoto. Así, querida audiencia, desafortunadamente hoy tenemos que empezar con una de las partes más duras de mi querido pueblo colombiano. Aquí les va una de las partes. Esto ocurrió en mi querida República de Colombia el pasado 10 de agosto, apenas hace 5 días, sí, 6 días en la práctica, muy triste, muy duro, y continuamos con Colombia. En la próxima parte la estaremos mostrando a continuación de Saúl. Tenemos con Saúl también sobre el terremoto, temblor de 7.4 grados escala de Richter y sentido en 4 países y destrucción en el suroriente colombiano, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Amable audiencia, 10 de agosto de 2026, 7:34 de la mañana, hora colombiana con la que empezó a sonar la tierra en este país, en Panamá, en Ecuador y en Venezuela. Un temblor de 7.4 grados en la escala de Richter y con una profundidad entre 94 a 103 kilómetros, con epicentro en San José del Palmar, municipio del departamento de Chocó, colindante con el Valle del Cauca, y un terremoto
que fueron 4 minutos interminables que este servidor lo pudo sentir en su lugar de habitación en el barrio Boston de Medellín y que se sintió de una manera muy fuerte. Es el mismo terremoto que ha dejado mucha destrucción en las ciudades de Pereira, Manizales, Cali, Quibdó, más de 9 municipios del departamento del Chocó, también en los municipios en Caldas, Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca, especialmente en los municipios de Buenaventura y casi todos los municipios del norte de ese departamento, entre ellos Argelia, El Cairo, Roldanillo, La Unión, entre muchos otros. Al momento de emitir este video ya van más de 285 muertos, muchas personas que han sido rescatadas de las edificaciones tanto en Cali como en Pereira y Manizales, y muchas otras más por rescatar. Y este fue un temblor grandísimo donde se nos alerta que Colombia nuevamente figura como un país sísmico importante. El choque de las placas tectónicas de Nazca y Suramericana liberó mucha energía en ese sentido, y por eso todo este episodio como se dio y se sintió hasta en Quito, Manta, Guayaquil, Ciudad de Panamá, Puerto Valdia, Maracaibo y San Cristóbal. Es un campanazo de alerta para las ciudades de Colombia que lo sintieron, pero que la sacaron muy barata. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Y que desafortunadamente, como se oye decir, el gobierno de Abelardo de la Espriella no permite que vengan otros países a solidarizarse con mi pueblo colombiano, porque según él tiene que ser solamente del imperialismo norteamericano y de los criminales allá del Estado sionista de Israel. Gracias, Saúl. Continuamos con las imágenes de Colombia, imágenes muy sensibles porque son cuando las fachadas ahora se vienen encima de la gente sin poder defender y casi que se ve cómo quedan allí. Mejor dicho, continuemos observando. Se nos perdió. Acá lo tienen, que es donde las fachadas se vienen encima. Dios mío. Mira ese edificio, ¡Padre Santo! ¡Dios mío, Señor! Como pueden ver, ahí no se ve presencia.
Bueno, ese es un momento en que las comunidades enardecidas sacan al alcalde Eder de Cali, el alcalde de Cali de nombre, bueno, el señor Eder es sacado por las comunidades, porque solamente llegó allí manicruzado a posar para las fotos y mostrarse ante el mundo que pobrecito, el alcaldecito pues sensible, sintiendo a su pueblo cuando es falso, totalmente falso, por eso lo sacaron corrido. ¿Por qué están metiendo eso para acá? ¿Por qué lo meten para acá? No traen apoyo, pero traen milicos, Tanquetas, traen tanquetas. Tanques de guerra. 8 de la noche, están subiendo tanquetas. ¿La ayuda humanitaria dónde está? Como pueden darse cuenta, esa fue la reacción inmediata pues, del gobierno de Colombia, el señor Abelardo del Espriella. Tanquetas, hombres, militarizado, imagínense, seguro va a combatir al terremoto para que no se vuelva a dar en Colombia. Oye, que mejor dicho, me callo más bien en la boca porque tengo algo de piedra, cólera, revuelta con rabia e ira de ver la negligencia de este gobierno en Colombia, pero también culpa de mi pueblo, que eso eligió, y saber que allá en los dominicanos también hay gente de las que votaron por ese señor y que se enfrentaban a la otra parte diciendo que él era la salvación. Ahí tienen pues, salgámonos ahora ya de este ambiente tan dramático, que no hacemos nada, pues ya pasó, fue el 10 de agosto, pues ahora las ayudas, pero ojalá esta ayuda humanitaria las canalicen a través de organismos muy responsables, porque es que ahora todo el mundo está abriendo cuenta en los bancos y diciendo, pues llorando demasiado, diciendo que esta es su cuenta, que le hagan las consignaciones allí, que ellos son los que van hasta el lugar de los acontecimientos para hallar las donaciones. Ojo pelado, que donde come el enfermo, come el aliviado, decía mi papá. Ojo pues con eso. Nos vamos ahora para Suecia. En Suecia ahorita en septiembre hay unas elecciones, lo que avisora cambio también en la forma de gobierno, según al estilo de nuestro corresponsal José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Salud, audiencia. Suecia entra en la recta final. La oposición conserva la ventaja. Suecia se encamina hacia las elecciones parlamentarias de septiembre con posibilidades reales de un cambio de gobierno. Una nueva encuesta de Demoscop coloca al bloque opositor encabezado por la socialdemócrata Magdalena Andersson en un 50,6% frente al 46,9% del bloque gubernamental del primer ministro Ulf Kristersson. Un problema especialmente serio para el gobierno son los liberales, que aparecen con apenas 2,4% por debajo del 4% necesario para entrar al Parlamento. El costo de la vida, la delincuencia, inmigración, seguridad y energía estarán entre los grandes temas de la campaña. Otro orden de idea, Suecia endurece la reagrupación familiar. En una sesión extraordinaria del Parlamento, el gobierno y de los fascistas en el gobierno de que se denominan la democracia de Suecia, lograron aprobar y más estrictas condiciones para la inmigración familiar. La oposición rechazó con fuerza parte de la reforma y calificó algunas de las propuestas de crueles. La decisión llega en plena campaña electoral y confirma que inmigración e integración serán nuevamente campos centrales de la batalla política sueca. El Servicio de Seguridad sueco, SEPO, informó que desarticuló una operación de espionaje atribuida a Rusia. Según las autoridades suecas, la operación habría intentado influir en la toma de decisiones y desacreditar tanto a Suecia como a sus aliados en la Unión Europea y en la OTAN. El episodio vuelve a elevar la tensión entre Estocolmo y Moscú en momentos de creciente militarización del norte de Europa. Lleno en una campaña electoral donde inmigración, seguridad y economía y el futuro del estado de bienestar puede decidir quién gobernará el país durante los próximos 4 años.
Desde Suecia para Radio Clarín de Colombia les habló José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Guatemala, ¿se podrá evitar la violencia? Está muy al estilo un análisis que nos hace desde Guatemala nuestro corresponsal Marcelo Culucci. Adelante, Marcelo. Días, audiencia. Vamos a hablar de un tema complejo, muy complejo, que tiene que ver con la violencia. La violencia es humana, está entre los humanos, ha estado siempre. Esto queda la pregunta abierta, ¿se podrá evitar? Bueno, pensemos en un mundo futuro, el actual no, donde la violencia pueda desaparecer. En fin, es una utopía. Lo cierto es que hoy día la violencia da como resultado, entre otras cosas, la fabricación, venta y posesión de armas. Armas de todo tipo, de todo calibre, de las más variadas, desde una pistola para uso personal hasta un misil nuclear intercontinental que puede destruir un país entero. ¿Por qué esta necesidad de las armas? Bueno, hoy en el capitalismo las armas son un buen negocio, uno de los grandes negocios. Es más, es el negocio más grande que hay. Mueve $74.000 por segundo. Supera el $1 billón en todo el mundo anualmente. ¿Y quiénes producen estas armas? Grandes empresas norteamericanas fundamentalmente, de las potencias europeas, Rusia y China, producen armas para vender, son un gran mercado y alguien las compra. Sí, compramos una pistola para uso personal, pero se compran fundamentalmente estas armas dirigidas a las Fuerzas Armadas, tanques de guerra, aviones, misiles, portaaviones, que tienen un costo increíble, millones de dólares. Hoy día hay más de 50 frentes de combates abiertos. ¿Alguien se beneficia de eso? Los que ponemos el cuerpo, los muertos y los heridos, el campo popular, no. ¿Quién se beneficia? Los que fabrican esas armas y las venden. ¿Cómo terminar con eso? Bueno, queda abierta la pregunta. Desde Guatemala para Radio Clarín de Colombia informó Marcelo Culucci. Bueno, gracias Marcelo por su reflexión, por su análisis. Intentamos comunicarnos ahora sí con nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez sobre el plantón allí en la vereda Granizal de Bello, Antioquia. A ver si lo encontramos, a ver si podemos hacer la conectividad. Adelante. Amable audiencia, durante todo el 13 de agosto y durante todo el día desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche y un poco más allá, la comunidad de la vereda Granizal en el municipio de Bello salió a hacer un plantón de protesta a la altura de la autopista Medellín-Bogotá, cercano a la planta de aguas de manantiales de EPM, que también sirve al mismo tiempo de carretera de llegada desde esa misma vereda hacia ese mismo sitio. ¿Qué estaba reclamando ayer la comunidad de la vereda Granizal a la alcaldía de Bello? Estaba reclamándole, entre otras cosas, agua potable, mejoramiento de vías de acceso desde ese municipio hacia la vereda y viviendas dignas. Todo el día se dispuso dentro de ese plantón con cierres intermitentes al paso vehicular, donde se aprovechó para mostrar la situación con pancartas, con consignas de esa protesta, hasta que en horas de la tarde, a eso de las 6 de la tarde, llegaron 2 funcionarios de la administración municipal de Bello y uno de la gobernación de Antioquia para sentarse a una mesa de negociación con los voceros de la comunidad del barrio de la vereda Granizal, y tras 2 horas de negociación no salió nada absoluto en concreto. Lamentablemente, 1 hora después, más tarde, cuando se intentó hacer durante la noche de 2 cierres intermitentes, la administración municipal de Bello mandó a la policía y al ESMAD para reabrir definitivamente la autopista Medellín-Bogotá y no escuchar más a esta comunidad. La comunidad se tuvo que irse para sus residencias sin ningún tipo de razones y sin ningún tipo de esperanza. Estas protestas continuarán de muchas otras formas. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Continuamos con mi querida República de Colombia. Lo más lesionador por terremoto, cómo chocó Caldas Risaralda. Expertos en emergencia deben ponerse a disposición donde se les requiera toda la solidaridad con el pueblo del Chocó. Inflación
da un respiro en Colombia. Pacto Histórico acopia ayudas en su sede para víctimas del terremoto y algo más muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. RTBC. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 7 de la mañana con 34 minutos, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y a una profundidad aproximada de 103 kilómetros. El terremoto se sintió en gran parte del país y también fue reportado en regiones de Ecuador, Venezuela y Panamá. En Colombia, los primeros informes indican daños a la infraestructura, especialmente en municipios de Chocó y en ciudades de la región cafetera como Manizales, Pereira y Armenia, así como en la región suroeste del país, incluyendo los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El informe preliminar del Gobierno Nacional indica 111 muertos, 87 heridos, 1.575 viviendas dañadas, 37 residencias afectadas, 61 edificios dañados, 18 centros de salud afectados, 18 carreteras dañadas y 6 aeropuertos afectados. Gustavo Petro. Todas las personas con la experiencia en gobierno, en atención de emergencias, debe ponerse a disposición de los municipios y departamentos y si lo requiere el gobierno para mitigar los efectos del terremoto. Gustavo Petro. Toda la solidaridad al pueblo del Chocó. Los soldados y la Armada deben juntarse con las organizaciones comunitarias afroindígenas y de acción comunal a salvar vidas chocoanas. La patria es la gente que sufre en el Chocó y otros lugares del occidente colombiano. El presidente de Cuba envía condolencias al pueblo y al gobierno colombianos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un sincero mensaje de condolencias y solidaridad a Colombia, tras el poderoso terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país y que hasta el momento ha dejado un balance preliminar de 132 muertos, 570 heridos y 32 ciudades en alerta roja. El Espectador. La inflación da un respiro en Colombia. Estos son los datos de julio. El DANE reportó que el índice de precios al consumidor de julio de 2026 registró una variación anual de 6,03% en julio. Telesur. Pacto Histórico convierte su sede en centro de acopio tras sismo de 7,4. La prioridad absoluta debe ser salvar el mayor número de vidas, atender a las familias damnificadas y garantizar que las ayudas lleguen de manera rápida y efectiva a los territorios, señaló la organización. Fin del resumen. Gracias. Bueno, esa era la copia de noticias de parte de Colombia. Nos vamos ahora. Bolivia anda en pobreza mientras que el gobierno y empresarios enriquecen, muy al estilo de nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez Palenca. Adelante, Edgar. Buen día, estimada audiencia. Bolivia avanza en pobreza, mientras su presidente y empresarios privados ladrones se enriquecen. Cada día la población mayoritaria come menos. El dinero boliviano se devalúa y el trabajo escasea. Solo los funcionarios del Estado tienen el ingreso mensual asegurado, aunque sus salarios se devalúan diariamente. El gobierno no quiere hacer nada que favorezca a la población boliviana. Hace todo para favorecer a la empresa privada nacional y transnacional que libremente depreda trabajadores y recursos naturales. El gobierno boliviano es parte de la corrupción instalada por la extrema derecha y conforma la mafia americana anglosajón judía liderada por Trump, el pedófilo abusador sexual en serie, y por Netanyahu, el matainfantes genocida. Esta mafia anglosajón judía, con los acuerdos de Isaac, está ya instalada en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y República Dominicana, y avanza en Brasil y Venezuela. El propósito general de los acuerdos de Isaac es eliminar la ideología de izquierda con la ideología sionista a implantarse
por medio de todas las instituciones estatales y particularmente por medio de la educación y de la religión aberrante que pulula en miles de sectas ya existentes. Sin embargo, esta mafia derechista anglosajón judía se retuerce asustado por el tímido despertar de la conciencia de la población estadounidense que está leyendo el manifiesto comunista, recuperando la vigencia de la ideología de izquierda que esperamos se haga revolucionaria en toda América. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy. Vamos ahora seguimos con la parte internacional. Conflicto en Oriente Medio frenaría economía global. USA bombardea casas civiles en Irán. Destruye munición gringa en Kuwait. Más bloqueo para Cuba. Se fortalece economía de Brasil y Rusia avanza en Ucrania. Muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Sputnik. El conflicto en Oriente Medio podría afectar el avance de la economía internacional, dice el Banco Mundial. La intensificación del conflicto en Oriente Medio podría afectar el crecimiento de la economía mundial, elevar la inflación y provocar un aumento en las tasas de interés. Debate. Fuerzas de Estados Unidos bombardean casas de civiles en Irán. Varias explosiones se registraron en la noche del viernes en la ciudad de Abad, tras un bombardeo estadounidense contra zonas residenciales, reportaron la agencia Tasnim e Hispan TV. CGRI destruye enorme depósito de municiones de Estados Unidos en Kuwait. El CGRI ha destruido un gran depósito de municiones en base estadounidense y hangares utilizados como alojamiento del personal de Estados Unidos en Kuwait. Sputnik. Estados Unidos impone nuevos aranceles de hasta 12,5% a 60 socios comerciales. El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas tarifas, que irán de entre el 10 y el 12,5%, se impondrán por supuesto trabajo forzoso. Cuba debate. Más bloqueo. Marco Rubio anuncia nuevas medidas punitivas contra el sector energético, comercial y la colaboración médica de Cuba. En su obcecado odio contra Cuba y a tenor de los poderes ilimitados que le dio la orden ejecutiva del pasado 1 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este 23 de julio nuevas medidas punitivas contra entidades y nacionales cubanos. Telesur. A pesar de los aranceles de Trump, el FMI reconoce que Brasil está fortaleciendo su economía. A pesar de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Brasil y de la imposición de aranceles, RT en español, Rusia asesta un golpe devastador a los objetivos enemigos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este mes sobre los nuevos avances de las fuerzas rusas en el frente. Según el parte militar, efectivos de la agrupación de tropas este atacaron puestos de mando y concentraciones de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la provincia de Zaporozhye, mientras que la agrupación de tropas centro destruyó un bastión enemigo en dirección a la localidad de Dobropoli, situada en el noroeste del Donbass. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí tenían muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia, la parte internacional. Nos regresamos por Colombia, donde también del terremoto pues deben de quedar enseñanza, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, quien plantea de que puede hacer esto una lesión para el gobierno local de Medellín. A ver, lo escuchamos, Saúl Ignacio. Amable audiencia, el 10 de agosto, ese temblor de tierra de 7.4 grados en la escala de Richter y cuyo epicentro se presentó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y que se estremeció toda Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, deja una enseñanza grandísima para la gente del departamento de Antioquia y más concretamente a la ciudad distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. La ciudad de Medellín sacó muy barata todo el posible sufrimiento que hayamos podido tener en este último temblor de tierra. Tengamos en cuenta que la profundidad fue de 94 a 103 kilómetros
en ese sentido. Y tengamos en cuenta que a pesar que la ciudad de Medellín, el Valle de Aburrá, las subregiones del occidente medio, oriente antioqueño, norte, nordeste y un poquito más allá de esas subregiones están encima de una roca muy maciza que la llaman el batolito antioqueño. Pero sin embargo, un próximo terremoto con semejante profundidad y a escala de Richter de 7.8 a 8.5 aproximadamente puede ser un terremoto de incalculables consecuencias para la ciudad de Medellín si no se toman las medidas que corresponden a partir de este momento. Pueden sufrir las estructuras habitacionales, las infraestructuras educativas y administrativas, inclusive los edificios más altos y sobre todo aquellas casas que están ubicadas en las comunas más montañosas de la ciudad lo pueden sufrir a gran tenor. Le queda a la Alcaldía Distrital de Medellín con su organismo de gestión de riesgos y de desastres comenzar a hacer una nueva planificación muy distinta a partir de lo que pasó el pasado 10 de agosto en toda Colombia y que de esta Medellín la sacó barata. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Oiga, es que ya si se diera de 8 grados de magnitud a 9, hombre, le cuento pues, Saulito, que no quedaría es nada. Gracias, Saúl Ignacio. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos estaremos viendo un próximo día. Muchas, pero muchas felicidades. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.